San Vicente Fundación, Hospital Universitario. Bienvenidos a estas jornadas de A Nuestra Salud, una vez más, un encuentro que tenemos cada mes en Medellín, en el Centro Comercial San Diego, los segundos miércoles de cada mes, de 4 a 5:30 de la tarde. Nos reunimos aquí con especialistas que nos hablan de diferentes temas en salud para que nosotros podamos prevenir, consultar a tiempo, o si ya tenemos una enfermedad con nuestros familiares en casa, cómo podemos manejarla mejor en familia, cómo podemos acompañar a nuestro familiar, pero a la vez cuidarnos a nosotros mismos, porque a muchos de nosotros nos ha pasado que nos hemos preparado para 1000 paseos. Cuando nos dicen, ay, vea, usted se va a ir para San Andrés dentro de 15 días, uno alista maletas, piensa qué ropita tiene que comprar, piensa, así le hayan regalado el viaje, uno saca la plata de donde sea para poder comprarse el mejor vestidito de baño, la mejor salidita de baño, pero nadie nos prepara para cuando un familiar se va a enfermar. La idea del Hospital Universitario de San Vicente Fundación en este caso es que todos ustedes también tengan una preparación para el momento en el que la enfermedad llegue en casa, que Dios no quiera, que no sea el caso de nosotros, pero que en caso de que pase, también nosotros estemos psicológicamente preparados y también sepamos físicamente cómo podemos protegernos para el caso de hoy, que el tema es paciente postrado en cama. Los invitamos entonces a quienes nos están viendo por Televideo o YouTube a que nos acompañen aquí, si están cerca de Medellín, los segundos miércoles de cada mes, de febrero a noviembre, como les decía, y a quienes nos acompañan aquí en el auditorio, que obviamente nos sigan acompañando, ya que sus preguntas y las sugerencias de sus temas son las que vemos aquí cada mes. No sé si saben que el Hospital Universitario hace parte de la familia de empresas San Vicente Fundación. Antes el hospital era conocido como Hospital Universitario de San Vicente de Paúl. Hace un par de años cambiamos y ya se llama Hospital Universitario de San Vicente Fundación, porque San Vicente Fundación tiene además otras instituciones que son para la atención en alta complejidad. Tenemos también a los centros especializados de San Vicente Fundación, que queda en Río Negro. Tenemos también al Instituto de Alta Tecnología Médica IATM, que está allá en varios lugares de Medellín, que es especialista en resonancia magnética, y también Corpaul, que aquí en nuestra ciudad es muy conocido por la administración de ciertos parqueaderos. También tiene un laboratorio para la producción de medicamentos, un laboratorio químico farmacéutico, y tiene también productos o souvenirs. Y de todos esos fondos que recogemos a través de Corpaul es que nuestro hospital universitario puede hacer atención o también subsidios en salud, más una muy buena administración que ha logrado que nuestra institución permanezca por más de 100 años. Como les decía, hoy nos reunimos aquí para hablar del tema paciente postrado en cama. Tenemos para eso dos personas especialistas, a Natalia Marín, que es una enfermera magíster en todo el tema de la atención y es coordinadora del programa de piel sana del Hospital Universitario de San Vicente Fundación, y también tenemos a una fisioterapeuta que se llama Liliana Arango Gaviria, y ellas nos van a acompañar conjuntamente desde diferentes perspectivas para saber cómo podemos ayudar más a nuestro paciente y cómo la persona que cuida de ese paciente puede protegerse y cuidarse también. Le doy la bienvenida a Liliana Arango, la fisioterapeuta, quien les va a dar la introducción a este tema. Buenas tardes. Vamos a hablar de un tema que es demasiado importante, no solamente en el momento en que el paciente está hospitalizado, que está a cargo de personal que es encargado y que es experto de manejar el paciente, sino que también vamos a hablar que lo que vamos a aprender acá es lo que vamos a hacer en la casa nosotros para el cuidado del paciente que nosotros vamos a tener allá. ¿Quién es un paciente postrado en cama? Un paciente postrado en cama es una persona que por cualquier motivo está obligado a permanecer inmóvil o lo más quieto posible en la cama. ¿Qué motivo? Cualquiera de los que podamos hablar. Puede ser un adulto, puede ser un niño, puede ser cualquiera de las personas que puede estar al lado de nosotros o podemos ser nosotros mismos. ¿Qué causa que una persona esté postrada? Un accidente de tránsito, un anciano cuando ya tiene una etapa
de enfermedad, un enfermo terminal también. Enfermedades del sistema nervioso central. Acá hay unas 3 enfermedades que son muy claves y son importantes, que de pronto estos nombres son raros, pero en el momento de yo decirles que un trauma raquimedular son las personas que después de que se les dañó una parte de la médula espinal no mueven de ahí hacia abajo. Entonces, supongamos que hubo una herida por bala y pegó la bala aquí. Fácilmente, si dañó la columna, entonces no podemos mover de aquí hacia abajo. Eso es una persona con un trauma raquimedular. O sea, del área de la columna que va desde arriba de la cabeza hacia la parte de atrás de la cadera, en cualquiera de esas zonas donde se dañe, de ahí hacia abajo no va a mover. ¿Listo? Una enfermedad cerebrovascular es la que nosotros comúnmente conocemos como el derrame, ¿cierto? Que como consecuencias puede tener que mueva muy poco la mitad de un cuerpo, o que mueva o que no mueva del todo, o sea que esté totalmente ¿qué? Paralizadito. ¿Qué diferencia hay con el trauma raquimedular? En el trauma raquimedular la lesión es de donde esté hacia abajo, ¿cierto? En cambio, con la enfermedad cerebrovascular o con el derrame, como comúnmente lo conocemos, es la mitad del cuerpo, tanto arriba, mano, hasta cara se ve afectada, pierna, ¿listo? Entonces, por eso son enfermedades que son claves y que son quizás las más conocidas. El TEC, que es el trauma encefalocraneano, es un golpe muy fuerte en la cabeza. Un golpe muy fuerte en la cabeza, que sabemos que en la cabeza es la que manda todo, ¿cierto? Ahí está el cerebro tiene diferentes zonas, esas zonas cada una está encargada de hacer cosas diferentes, según el área donde se haya golpeado es la consecuencia que va a tener. Entonces, también puede ser que el paciente quede también con una lesión de la mitad del cuerpo, ¿sí? Entonces, puede ser que mueva poquito o que no mueva, que esté totalmente, ¿qué? Tiesito, que esté paralizado. Amputados. Normalmente uno diría, una persona que está amputada en miembros superiores, o sea, en los brazos, pues no tiene por qué estar postrado en cama, ¿cierto? Una persona que tenga la amputación a nivel de la rodilla o debajo de la rodilla, pues uno dirá, por lo menos puede moverse todavía, entonces le permite que se ayude a voltear, pero una persona que está amputada arriba de la rodilla o de la cadera, que es cuando retiran esto, ya le va a dar un poquito más de dificultad para él mismo poderse manejar en cama. Entonces, estas son algunas de las enfermedades que son importantes, que son básicas, quizás las más conocidas, que causan que un paciente se quede postrado en cama. Otras son las enfermedades degenerativas. Ahorita hablaban, por ejemplo, de una, que es el lupus, ¿sí? Que en vez de uno, que si no se controlan, que si no se pueden controlar, en vez de mejorar, tienden a enfermar más. Pero todo puede ser si lo logran controlar, ¿listo? Entonces, es de mirar que esas enfermedades degenerativas, pues, si hay el tratamiento y no lo hacemos muy juicioso, se espera que no lleguemos a hacer un postramiento en cama. Pero si no nos cuidamos, o si mi familiar no se cuida, o si nuestros pacientes no siguen las indicaciones que nosotros estamos dando, ahí es donde se va a ver afectado y vamos a llegar a un postramiento en la cama. ¿Qué le puede pasar a un paciente que está postrado en cama? Vamos a hablar de algunas cosas básicas. Luego, cuando entremos a un tema que es muy importante, que la jefe Natalia nos va a hablar de eso y que quizás es la más conocida, vamos a seguir hablando de una parte del autocuidado del paciente. Vamos a hablar del baño, de la alimentación, de cómo cuidamos los aditamentos con los que se alimentan, ¿sí? Vamos a hacer un énfasis en el paciente. Después vamos a hablar de todo el complemento que vamos a hacer para el manejo del paciente postrado en cama. Y al finalizar, les voy a dar unos tipsitos muy claves de
cómo nosotros como cuidadores nos vamos a cuidar para seguir cuidando a nuestros familiares, ¿sí? Alteraciones emocionales. Fácil que le pase que el paciente llore constantemente, que esté deprimido, que esté ansioso, que haga una dependencia excesiva. Entonces, es que si no me da el vaso con agua usted, no tomo. Es muy común que pase, ¿cierto? Que es que si yo estoy acostumbrado a que me cuide mi esposa y hoy ella salió por X motivo, porque tuvo una cita médica, porque quiere descansar, que es muy normal que quiera descansar, y está una vecina. ¿Ustedes creen que ese paciente ese día se va a manejar igual? Ahí es donde decimos que hay una dependencia excesiva, donde hay una incertidumbre, ay, ¿será que me mejoro o no me mejoro? Y no solamente es de parte del paciente, es de parte de los familiares, ¿cierto? Y también hay una regresión. Entonces, si el paciente le decía, tengo ganas de ir al baño, primero, entonces uno salía corriendo, el pato, o vamos a mirar cómo hacemos para que haga su necesidad fisiológica. Ahora él dice, me pone en pañal. Entonces se devuelve a que ya no dice que tiene ganas de hacer chichi, ¿sí? Entonces hay una regresión, lo que ya podíamos, ellos dicen, pues si ya me lo están haciendo, que me lo hagan. Entonces eso es importante y toda esa parte emocional se enfoca no solo en el paciente, sino también en el cuidador, en cada uno de ustedes o en cada uno de los familiares de los pacientes que tenemos en el hospital. Alteraciones en la circulación. Vamos a hablar de la circulación de la sangre, que es la que normalmente conocemos, que no se nos va a inflamar, que se va a ver feo, que va a decir uno, ay, pero ¿por qué está así? Mire, ¿qué tiene? Le puede dar una trombosis venosa, una tromboflebitis. Aquí ya son alteraciones que son directamente relacionadas con el área vascular, ¿sí? A veces los doctores dicen, uy, el paciente está muy quietecito, es mejor que le mandemos un medicamento para que la circulación sea más, no se vaya a volver grumosa, ahí es cuando lo anticoagulan, ahí es cuando hacen otro serio, pero ese es manejo médico, o sea que no es lo que nosotros creamos, o que está muy quieto, venga, tómese la pastilla o aplíquese la inyección, sino que tiene que ser lo que diga el médico. Edema, ya vamos a hablar de la alteración de la circulación del agua que tenemos por dentro en el cuerpo. Generalmente, ¿qué es lo que más se hincha? Lo que está más lejos del cuerpo, las manos y los pies. ¿Por qué? Por la quietud, porque la agüita empieza a hacer todo el recorrido en todo el cuerpo, pero entonces cuando vemos que está quieto, él ya se va quedando en la parte más lejos, porque no tiene la suficiente fuerza de regresar. Entonces, el edema, la hinchazón que tienen nuestros pacientes puede ser por el área vascular, pero ahí sí nos tocaría consultar al médico, ¿cierto? Si hay dolor, si hay edema, si hay coloración roja, si hay coloración morada, ahí sí decimos, venga, eso ya es vascular. Pero si está solamente hinchadito, como esta área de acá, uno dice, venga, es que también necesita que elevemos el pie. Así como cuando uno llega cansado de trabajar, que se acuesta con las piernas elevadas, eso mismo hay que hacerle a los pacientes. Y alteraciones cardíacas, pues ya que tengamos el desacondicionamiento, que por la parte vascular también tengamos alguna falla cardíaca o algún otro tipo de cosas, y casi siempre nuestros pacientes que están acostados en la cama pues tienen una serie de enfermedades que se van asociando al postramiento en cama. La mala ventilación pulmonar, cuidado, un paciente todo el día acostado boca arriba, ¿va a permitir que los pulmones se abran? No. Entonces, ¿qué hay? Acumulación de secreciones y hay predisposición a que haya más infección. Entonces, si el paciente no empieza a voltearse, si el paciente no empieza a moverse, sino si el paciente es consciente y me entiende y podemos hablar y podemos estar entre los dos,
hay que hacer unos ejercicios respiratorios que más adelante se los voy a enseñar a hacer, ¿sí? Entonces, mire que son un montón de sistemas los que se van viendo afectados única y exclusivamente porque está acostado todo el tiempo, ¿sí? Entonces, mire que son un montón de consecuencias grandes lo que va a hacer. Ahora la pérdida de masa muscular. ¿Ustedes ven esta diferencia? ¿O no se nota? Bueno, aquí vamos a ver que el área muscular, cuando un paciente está activo, está formadita, está bien, está llenita, como decimos nosotros, ¿sí? En cambio, cuando un paciente está inactivo, se va volviendo flaquita. ¿El músculo desaparece? No. La gente dice es que se le secaron las piernas. Ahí está el músculo. Lo que necesita es ponerlo a trabajar, ¿sí? Entonces va a haber debilidad muscular. Ojo, un dato muy importante, un día de cama son 2 días de pérdida de fuerza. ¿Qué tipo de fuerza? Levantar una mano, llevar la cuchara a la boca. Entonces ustedes le dicen al paciente, Pepito, levante la mano, y Pepito empieza. No es capaz con ella. Ese es el tipo de fuerza que pierde un paciente por estar postrado en cama. Fuera de tener que perder y volverse más flaquito, también va a perder ese tipo de fuerza y por eso hay el temblor, por eso hay la debilidad, por eso hay un desarrollo precoz de la osteoporosis, porque los huesos se vuelven débiles, si no se está moviendo, si no hay vitalidad, ¿sí? Y los huesos cada vez son más frágiles con predisposición a que pase una fractura, ¿sí? La rigidez articular es cuando ellos empiezan, ¿sí? Entonces, ¿dónde se da? En cada una de las articulaciones que nosotros tenemos. Más común, ¿dónde? En las rodillas y en la cadera. ¿Por qué? Bueno, y en los hombros. ¿Por qué? Porque la posición más cómoda para nosotros es como venimos en el vientre de la mamá. ¿Cómo? Fetal. Con la pierna doblada, con la rodilla doblada. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos un dolor? Tenemos un cólico, ¿sí? Todo ese tipo de cosas hacen que nuestras extremidades se acerquen más al cuerpo. Entonces el paciente va a tender a hacer esto, más cómodo estoy así, ¿cierto? En cambio, ninguno de los pacientes se van a acostar así, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta qué va a hacer en cada una de las articulaciones, pero se va a enfocar mucho en hombros, en caderas, en rodillas. Va a haber pérdida funcional, pues no va a ser capaz ni de sentarse o no va a ser capaz de pararse más adelante. Y por último va a haber un dolor fuerte, grande, entonces él empieza, no me mueva que me duele. O no, justamente tiene que hablar, hace un gesto de dolor. Entonces uno queda como, lo muevo, no lo muevo, le duele, no le duele, ¿qué hago con él? ¿Sí? Entonces mire que empieza a hacer una serie de complicaciones que le pasa a un paciente que está postrado en cama. Ahora vamos a hablar de las úlceras por presión. Quizás es la más conocida. Todos sabemos que un paciente se pela, ¿cierto? Pero para eso viene mi compañera, que es la enfermera del programa de piel sana del hospital, donde les va a hablar de toda esta indicación y de todos los cuidados. Ella se va a adentrar un poquito al cuidado del paciente en el baño, cómo se baña, cómo se hace el cuidado o el autocuidado en cuanto a higiene, alimentación, manejo de ostomías si las tiene, y más adelante regresan conmigo. ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Entonces, las úlceras por presión son heridas que se presentan en la piel por estar mucho rato en una misma posición. Cuando un paciente está mucho rato acostado en cama, puede presentar heridas. La presión en la piel lleva a que la zona donde estamos apoyando se queda sin circulación, y donde no entra la circulación, ¿qué le pasa a la piel?
el tejido se muere, ¿cierto? Donde no entra la sangre, el tejido se muere. Entonces, por eso se dan las úlceras por presión o por eso se dan este tipo de heridas. Un paciente que se quede apoyado, acostado boca arriba, puede tener una herida en la parte de atrás de la cadera. Si se queda acostado del lado derecho o del lado izquierdo, puede presentar heridas en las partes lateral de la cadera, otro cánter, ¿cierto? Por estar ahí acostado o apoyado. Estas que están en la parte de abajo de los glúteos se da por estar sentado en silla o estar sentado en cama. Las zonas del cuerpo que más frecuentemente se ulceran son todas las partes donde sobresale un hueso. Entonces, si el paciente está acostado boca arriba, las zonas que más frecuentemente se ulceran son la parte de atrás de la cabeza, la parte de arriba de la espalda o escápulas o omóplatos, se pueden ulcerar los codos, la parte de atrás de la cadera o la zona sacra y también se pueden ulcerar los talones. Si el paciente está acostado de lado, se pueden ulcerar la oreja, las costillas, la parte lateral de la cadera, las rodillas también se pueden ulcerar. Una rodilla junta con otra también puede causar una úlcera por presión entre las dos rodillas que se están juntando. Y los tobillos apoyaditos en la cama también se pueden ulcerar. Si el paciente está acostado boca abajo, la zona que más frecuentemente se ulcera son los dedos y las rodillas. Entonces, si el paciente está así acostadito, pues tenemos que poner una almohada acá que levante los dedos y las rodillas, ¿cierto? Y otra almohada acá que permita que las rodillas queden levantadas, que el cuerpo quede alineado y que esas zonas no apoyen directamente sobre la cama. Bueno, ¿qué se ve en la piel antes de que se ulcere? Un tallón, una zona enrojecida. Y tenemos que prestarle mucha atención cuando veamos en la piel un coloradito, porque ese coloradito es el signo inicial de que la piel se va a ulcerar. Inicialmente vemos un colorado, un tallón, una zona enrojecida. Cuando vemos ese enrojecimiento en la piel, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a hacer presión a ese talloncito, a ese coloradito. ¿Qué vemos cuando hacemos presión en la piel y volvemos y soltamos? Vemos una zona que se pone blanquita, ¿cierto? Porque se exprimió la sangre. Y si quitamos el dedo, volvemos a ver de que la piel asume un color rojo, ¿cierto? Eso indica de que ahí hay circulación en esa piel, ¿cierto? Eso es el signo inicial de que la piel se va a ulcerar. Entonces, de ahora en adelante, a estar muy atentos cada vez que volteemos al paciente, cada vez que lo bañemos, a estarle revisando la piel, para que en el momento en que detectemos un enrojecimiento, vamos a eliminar la presión, bien sea volteándolo para el otro lado o levantándole ese tallón o esa zona enrojecida por medio de almohadas para evitar que aparezca la úlcera. Las úlceras por presión se clasifican de grado 1 o estadio 1 a grado 4. Cuando un paciente que tuvo un tallón en la piel se quedó apoyado en ese tallón, ¿qué va a pasar? Que ese tallón que inicialmente blanqueaba a la presión, ya se va a convertir en un tallón que a la presión ya no blanquea. Ya es como si la sangre se hubiera quedado ahí estancada, ya hay daño en el tejido, entonces ahí ya hay una úlcera por presión grado 1. Vea que es un enrojecimiento, la piel está íntegra, no hay rompimiento de la piel, pero es un enrojecimiento que a la presión ya no blanquea. En pacientes de piel morena no se va a ver el enrojecimiento pues tan rojo, se va a ver o una pigmentación, un color un poquito más oscuro que el color de la piel del paciente. Una lesión de estas, que es una úlcera grado 1, demora en sanar una semana, si se evita apoyar al paciente sobre esa úlcera. Pero si el paciente sigue apoyando sobre ese tallón, sobre ese colorado, sobre esa úlcera grado 1, esa úlcera se va a profundizar y se va a convertir en una úlcera por presión grado 2. ¿Cómo la vemos en la piel? Como ampollitas llenitas de agua o ampollitas que se rompen. Se ven como un rasponcito, como una úlcera muy superficial. No hay tejido muerto, el tejido está vivito, ¿cierto? Entonces es una úlcera muy superficial. Una herida de estas demora en sanar más o menos un mes.
bien manejadita, más o menos en un mes el paciente ya está aliviado. Y bien manejadita, ¿qué es? No apoyen la úlcera, porque si no, esa úlcera se va a seguir profundizando. El paciente, si sigue ahí apoyando en esa herida, ¿qué va a pasar? Que ya va a comprometer tejidos más profundos, es decir, ya se va a dañar el tejido graso o el tejido graso que está debajo de la piel, ¿cierto? Entonces eso ya es una úlcera por presión grado 3, que va a demorar mucho más tiempo en sanar. ¿Cuánto tiempo? Más o menos 2 meses o muchos más o años se puede demorar en sanar. Si el paciente sigue apoyando sobre una herida de estas, pues ya después de la grasita de la piel, que sigue el músculo. Después de la grasa sigue el músculo, ¿cierto? Entonces ya se va a dañar ese músculo, ¿cierto? Ya va a ser una herida más profunda. En la medida en que los pacientes apoyan en las úlceras se profundizan y se vuelven más grandes. Por eso hay que evitar apoyar en las úlceras. Y entre más profunda es la herida, más va a demorar en sanar y más posibilidad hay de que el paciente se complique, que le dé una infección en el hueso y que sea una herida mucho más difícil de tratar. Bueno, cuando vemos en la piel una lesión así como un moradito o una costra negra, es porque ya hay un daño profundo en los tejidos, en la piel ya hay un daño profundo. Esta costrica negra que vemos acá, cuando es ocasionada por la presión, no es una costrica superficial, una costrica de esas que uno, como cuando uno se aporrea las rodillas, que le sale una costrica y se la quita uno y le sale sangre y bueno, no pasó nada. Cuando son úlceras ocasionadas por presión, son úlceras donde usted ve la costrica, pero esa costra se extiende hacia abajo, se puede extender hacia el hueso, formando heridas muy grandes, que si llegan hasta el hueso, pues sabemos de que hay más riesgo de complicación en el paciente, ¿sí? Entonces, una costrica inicial, superficial, se extiende hacia abajo o se extiende incluso debajo de piel, que yo veo aparentemente sana, puede formar bolsillos debajo de la piel. Bueno, para el cuidado del paciente en cama y para prevenir úlceras por presión, es importante que tengamos en cuenta lo que es la ropa de cama del paciente, ¿cierto? La cama donde lo vamos a posicionar. Entonces, las sábanas deben permanecer limpias y secas, deben estar sin arrugas. Una sábana arrugada puede causar úlceras por las arrugas en la sábana. Tampoco pueden haber cuerpos extraños en la sábana, es decir, las llaves no pueden quedar en el colchón, no puede quedar nada en el colchón porque eso puede presionar la piel del paciente y causarle una herida. Siempre es recomendable utilizar una sábana de movimiento. Una sábana de movimiento es una sábana como la que vemos acá, una sábana atravesada en la cama que nos va a permitir mover, voltear al paciente mucho más fácil o en determinado momento con ayuda de otra persona poderlo pasar a una silla, por ejemplo. Se deben evitar colchones duros. Para el cuidado de la piel es mejor un colchón más blandito porque es que en un colchón duro la piel no va a aguantar tanto la presión y se puede ulcerar mucho más fácil. Igualmente, pues debemos proteger el colchón con cobertores plásticos, porque como el paciente posiblemente se está bañando en cama o si no tiene control de la orina y está orinando en pañal, pues puede mojar el colchón, entonces en ese caso es mejor que la cama esté protegida con un plástico, con un cobertor especial de colchón para evitar que el colchón se humedezca o se moje. La ropa del paciente. Debe ser una ropa suave, puede ser como en tela de algodón y que sea una ropa muy suave. Debe estar limpia, seca. Pañal, usémoslo solamente si es necesario. Si el paciente puede decir, vea, tráigame el pato o yo voy a orinar, pues lo mejor es llevarle la vasenillita o el pato para que el paciente orine, ¿cierto? Pero no dejarle un pañal para que haga ahí que después lo cambio, ¿cierto? Porque eso hace de que la piel se mantenga húmeda y una piel húmeda se va a ulcerar mucho más fácil.
solamente pañal si es absolutamente necesario. Muchas veces los pacientes, por ejemplo, pueden orinar por medio de sonda y pueden hacer deposición o popó cada 4 días. Entonces le dejan el pañal todo ese tiempo para cuando el paciente haga popó, ¿cierto? Entonces no, más bien si el paciente se ensucia, pues el día que se ensucia pues le cambiamos la ropa, pero en lo posible evitar usar pañal innecesariamente porque sabemos de que eso tiene plástico, que eso acalora y va a causar mayor humedad en la piel. Los cambios de posición son la medida más importante para prevenir úlceras por presión. El paciente, si está acostado en cama, hay que voltearlo cada 2 horas y cuando usted está en la casa con su paciente, pues usted empieza volteando a su paciente cada 2 horas. Pero a las 2 horas usted puede revisarle la piel a su paciente. Si usted ve de que no está tallado, no está enrojecido, que usted dice, ve, me pudo haber aguantado otro poquito más, ¿cierto? Puede ir espaciando esos cambios de posición, ya no voltearlo cada 2 horas, sino cada 2 horas y media. Si le aguantó y la piel no está muy tallada, voltéelo cada 3 y mirar a ver si le aguanta 4 horas dejándolo en una misma posición. En el hospital y en los hospitales, pues por protocolos, sí volteamos a los pacientes cada 2 horas, pero en la casa es importante que ustedes miren la posibilidad de espaciar esos cambios de posición con el fin de que usted voltee a su paciente, por ejemplo, a las 12 de la noche y a las 4 de la mañana el despertador le recuerde que le toca voltearlo, porque si usted en la casa coge a su paciente a voltearlo a las 12 de la noche, 2 de la mañana, 4 de la mañana, 6 de la mañana, es posible que usted termine muy agotado y usted no descanse para empezar a coger una jornada de cuidados con el paciente. Entonces, ese es el fin, de que como usted posiblemente está solo cuidando a su paciente, pues para que usted no se vaya a agotar, mirar a ver si es posible espaciar un poco más esos cambios de posición. Por el contrario, hay pacientes que no aguantan los cambios de posición ni siquiera cada 2 horas, lo requieren más seguido. ¿Por qué? Porque puede estar desnutrido, porque está con fiebre, porque tiene una infección y entonces la piel está mucho más delicada. Entonces, puede también usted darse cuenta, a las 2 horas lo volteó y el paciente está muy tallado, poquito y está pelado, se ve muy rojo. ¿Usted lo sigue volteando cada 2 horas? No, usted dice, no, lo tengo que voltear cada hora porque es que en este momento la piel no me aguanta. Bueno, para que la piel les aguante un poquitico más la presión, pues tienen que ubicar muy bien a su paciente por medio de almohadas, cobijas, cojines, que la superficie en la que esté apoyado el paciente sea más suave, pues para que la piel les pueda aguantar un poquitico más. Ahorita les hablo un poquitico de esto. Bueno, si el paciente, otro cambio de posición a realizar con el paciente es sentarlo. El paciente también lo podemos sentar, pero para que podamos sentar al paciente vamos a invitar a Isabel para que veamos qué recomendaciones o qué precauciones tenemos que tener para poder sentar a un paciente en silla. Entonces, para poder sentar a un paciente en silla, tiene que tener control de tronco, porque si es un paciente que se está ladeando de un lado o para el otro, o se está yendo hacia adelante, eso es un paciente sin control del tronco, que no es capaz de sostenerse firme en una sola posición, sino que se está balanceando de un lado a otro, es un paciente que tiene mucho riesgo de caerse. Entonces ese paciente yo no lo puedo sentar en silla. Además, por no tener control del tronco, es un paciente que se va a estar deslizando en la silla. Ese deslizamiento va a favorecer de que el paciente se ulcere mucho más fácil. Entonces, este paciente es mejor manejarlo en cama. Otra precaución que debemos tener para sentar a un paciente en silla es que si lo vamos a sentar es porque estamos, ya sabemos de que el paciente hace movimientos cada 15 minutos. Un paciente sentado en silla tiene que levantar la cadera cada 15 minutos. Entonces es enseñarle al paciente cómo hacerlo. Puede ser ladeándose de un lado hacia otro. De esa manera, cuando el paciente hace este balanceo, permite que la zona donde estaba apoyando libere la presión y la presión pase a la otra cadera, ¿cierto? Entonces, que haga balanceos. Esos movimientos tan sencillos ayudan para que el paciente no se ulcere cuando está sentado.
Si tiene fuerza en las manos, pues lo ideal es que levante la cadera cada 15 minutos, como lo está haciendo en este momento Isabel. Si no tiene fuerza en las manos, puede que tenga fuerza en los codos, entonces apoyadito en los codos, pues se levantaría. Si su paciente sentado en silla no hace ningún cambio, no se levanta para nada, no se está balanceando para nada, ¿qué se puede hacer? Usted se hace detrás del paciente, mete las manos por debajo de las axilas y con las dos manos sería estarlo levantando o manejarlo en la cama. ¿Sí? Bueno, otra precaución es que cuando sentamos los pacientes en silla no los podemos dejar sentado directamente en la silla sin ningún tipo de protección. Es importante acolchar la parte donde el paciente está sentado o está apoyado. ¿Qué podemos utilizar? Almohaditas, cojines, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá les tengo estos, pueden ser 2 cojines que podemos tener en la casa. Entonces, estos 2 cojines se ponen uno a un lado y el otro al otro. O muchas veces tienen hasta bolsas de agua que deben ir forradas pues en tela. Entonces, el paciente lo sentaríamos ahí, ¿cierto? Como vemos, en la mitad quedó pues como un espaciecito. Ese espaciecito permite que la zona que más frecuentemente se ulcera, que es la zona que va en medio de ambos glúteos, o la zona que a veces llamamos el huesito de la alegría, evitar que ese huesito de la alegría se ulcere, ¿cierto? Entonces pueden ser con 2 cojines o podemos utilizar un cojín en forma de U, ¿sí? Entonces, este es un cojín hecho con tela antifluido y algodón siliconado. Pues la ventaja del algodón siliconado es que no se compacta, no se aprieta tanto como un algodón normal, ¿cierto? Y se lava fácilmente y se seca también pues mucho más fácil. Entonces es hecho con algodón siliconado. La U, el huequito de la U va hacia atrás, ¿cierto? Va hacia atrás. Entonces, cuando el paciente se sienta, ¿qué pretendemos con ese cojín en U? Que el huesito de la alegría, que es el que más frecuentemente se ulcera, no apoye en la cama, la mano me pasa por el espaciecito del cojín. Entonces, de esa manera va a quedar protegido. Además, así sea que el paciente esté en cualquier cojín antiescaras, el paciente tiene que estarse soliviando, levantando, porque o si no se va a ulcerar en la zona que queda apoyada contra el cojín. Bueno, los neumáticos no son recomendables. Los neumáticos son circulares. Entonces, en un neumático circular, ¿dónde queda apoyado el sacro o el huesito de la alegría? ¿Dónde queda apoyado? En el neumático. ¿Qué queda en el huequito? Posiblemente los genitales del paciente, ¿cierto? Además de que forma una especie como de torniquete que puede comprometer la circulación en la zona que el paciente está ahí apoyado, entonces no es recomendable. Bueno, sí, todas las preguntas las anotamos y ahorita las vamos a responder todas. Bueno, entonces la cadera, levantarla cada 15 minutos, pues como acabamos de ver. Bueno, evite apoyar en las zonas de riesgo. Entonces, ¿para eso qué vamos a utilizar? Almohadas, cojines, ¿cierto? Bolsas de agua. Entonces, por ejemplo, acá, si yo veo que un paciente constantemente me voltea el pie para el lado derecho y ahí ya se está empezando a pelar en ese tobillo, entonces yo le puedo poner algo que le acolche para que no siga apoyando más ahí, de esa manera pues no se avance la úlcera. Para evitar apoyar entonces en zonas de riesgo, vamos a ver un video en el que vamos a mirar pues qué utilizamos para proteger estas zonitas en las que vamos a apoyar y los materiales, pues cómo se utilizan y en el momento en que estamos volteando o movilizando los pacientes.
Cuando el paciente está en cama, no lo podemos dejar en cama sin ningún tipo de protección. Tenemos que proteger todas las zonas donde sobresalen huesos, la cabeza, la parte de atrás de la cadera, los talones, son puntos especiales que tenemos que proteger y tenemos que elevar para evitar que estos apoyen sobre la cama. Para tener al paciente en cama, pues debemos tener en cuenta la cama debe estar sin arrugas, sábanas sin arrugas, y también necesitamos unos cojines o almohadas o cobijas que nos permitan elevar las zonas que queremos proteger. Para voltear el paciente, entonces debemos de extender este brazo, lo vamos a doblar, doblamos brazo y doblamos rodilla, y el paciente pues ya nos va a girar mucho más fácil. Para ponerle la cabecera, aprovechamos que está en esta posición y ponemos la almohada de modo tal que coja la mitad de la espalda y la cabeza. Para proteger la zona sacra, que es la zona que queda en medio de ambos glúteos, pues hay que protegerla porque es la que más frecuentemente se ulcera. Vamos a poner una almohada o un cojín en esta zona, que da contra este glúteo. Volteamos al paciente hacia el lado de allá nuevamente, brazo extendido, doblamos este otro brazo, doblamos esta pierna y el paciente nos va a girar mucho más fácil. Cogemos el otro cojín y lo ponemos en el otro glúteo. Vamos a verificar que las dos almohaditas que pusimos para proteger la zona sacra sí está siendo efectiva. ¿Cómo? Metemos la mano entre ambos cojines y la mano debe pasar libremente, dejando la zona interglútea, la zona que está entre ambos glúteos debe quedar libre, que esta no apoye directamente sobre la cama porque el paciente se puede ulcerar en esa zona mucho más fácil. Bueno, vamos a jalar un poquitico la almohada, tranquila José, para que ya quede centradita, y ponemos la almohada debajo de las piernas. Evitar levantar las piernas con el brazo, es preferible doblar las piernas para que el cuidador haga esfuerzos, evitar que el cuidador haga esfuerzos innecesarios. Listo, pasamos la almohada debajo de las piernas y quedan extendidas. Cuando ponemos esta almohada debemos de verificar que los talones queden en el aire, que es lo que queremos proteger. Bueno, las manos las podemos ubicar hacia arriba del paciente. Esto va a evitar que las manos se nos hinchen, edeman las manos o que las manos se hinchen, o poner rollitos en las manos para favorecer que estas asuman posiciones que van siendo crónicas en los pacientes. Bueno, en este caso lo voy a dejar con las manos hacia arriba y le voy a proteger el codo para que este no apoye en la cama. Esta es la posición, es la forma de ubicar al paciente en posición boca arriba. Ahora, para voltear al paciente de lado, retiramos todos los rollitos que le pusimos inicialmente. Y para voltearlo de lado necesito correrlo un poco más hacia este lado. Entonces, para movilizarlo, corremos primero los pies, después vamos a correr lo que es la cadera y por último vamos a correr la espalda. Cuando el paciente está volteado de lado, la zona que más frecuentemente se ulcera es la parte lateral de la cadera, esta zona. Entonces esta zona es la que debemos de proteger y sobre todo si ya el paciente tiene una úlcera o una herida en esta parte
de la cadera, pues hay que protegerla, hay que elevarla y evitar que el paciente apoye en ella. Volvemos y cogemos 2 almohaditas o 2 cojincitos, volvemos a voltear el paciente un poco hacia acá, mano hacia afuera, esta doblada, pierna doblada. Lo giramos un poquito y miramos cuál es la zona que queremos proteger. Miramos, si yo acá tengo un tallón, un colorado, esa es la zona que tiene que quedar en el aire. ¿Sí? Bueno, pongo una almohadita que me reciba la pierna cuando ya el paciente se voltea. Mano estirada, doblo otro brazo, doblo esta pierna, esta estiradita, y el paciente nos va a girar mucho más fácil, evitando que el cuidador haga esfuerzos innecesarios. Esta pierna no debe quedar sobre esta otra, pues porque puede favorecer que entre las piernas, rodilla con rodilla, se produzca una úlcera por presión. Esta pierna debe ir apoyada en otra almohada, en una cobija, en un cojín. Acá pues es importante ubicarle la cabeza de un modo, tranquilo, José, quédese, de un modo mucho más cómodo para el paciente. El paciente se va a sentir más cómodo si la cabeza se la ponemos de esta manera. Algo, si el paciente se está devolviendo, otra almohadita para acuñarlo. Y aquí, pues la manito puede quedar en esta posición, buscando siempre pues que los dedos queden algo estirados. Debemos de tener especial cuidado con las orejas de los pacientes, porque si estas quedan dobladas, fácilmente se va a producir una úlcera por presión en esta zona. O si ya la oreja está colorada, pues podemos utilizar algo similar como a una dona para protegerle al paciente la oreja. Otra cosa importante a recordar y a tener en cuenta es que el tobillo pues también debe quedar protegido. Podemos utilizar otro rollito más pequeñito para que ese tobillo no apoye directamente sobre la cama. San Vicente Fundación, una vida entera por la vida. Podemos utilizar otro rollito más pequeñito para que ese tobillo no apoye directamente sobre la cama. San Vicente Fundación, una vida entera por la vida. Bueno, que si nuestro paciente tiene una herida, entonces, ¿qué cuidado debemos tener con esa herida en el hogar? Debemos de evitar causar dolor en el paciente cuando le quitamos los apósitos o las gasas que están puestas en la herida del paciente, ¿cierto? Porque si eso está muy adherido, pues imagínense el dolor. Si están muy pegadas esas gasas, lo recomendable es humedecer apósitos, humedezca los apósitos, échele agua, remójelos antes de retirarlo para que salga más fácil y sin dolor. La herida pues se debe limpiar. ¿Con qué la vamos a limpiar? Podemos limpiarla o con solución salina, que la conseguimos fácilmente en cualquier farmacia, o podemos poner a hervir 1 litro de agua, le echamos una cucharadita pequeña de sal, esperamos a que se infle y lavamos la herida con eso, con agua. Se lava la herida con agua y con una gasita pues vamos procurando quitar pues como si hay costricas, todas esas desperdicios que hay en la herida, procuramos de irlas limpiando, arrastrando con la gasa. Debemos tener en cuenta que no solamente limpiamos la herida, empezamos con la limpieza de la herida, pero también es importante limpiar la piel alrededor. Muchas veces yo puedo ver que la herida es muy limpia, pero la piel está encostrada, está muy sucia y eso puede favorecer infección y que se presenten otras heridas en los pacientes. Las heridas no se deben dejar destapadas. Una herida destapada se puede llenar hasta de gusanos.
¿cierto? Porque las mosquitas les encantan las heridas, se para una mosca en una herida, deja ahí sus huevos y después el paciente puede resultar con gusanos en la herida. Entonces las heridas no se dejan destapadas, las heridas hay que taparlas. Si no me han indicado algo especial para taparla, un parche especial, ¿qué hago en la casa? Coger una gasa, echarle vaselina a la gasa, una capa de vaselina y cubrir la herida con una gasa con vaselina. Después cubrirla con microporo. Ese sería el cuidado en la casa hasta que me indiquen otro manejo diferente. ¿Cada cuánto voy a hacer la curación? Si estoy haciendo curaciones con gasa de vaselina, ¿cada cuánto voy a hacer la curación? La puedo hacer cada diario o cada 2 días. Eso depende también de lo que moje la herida. Si la herida moja mucho, toca cambiarla y hacerle la curación más seguido. La curación se debe hacer antes si se moja con agua o, por ejemplo, si es una herida en la cadera del paciente, pues si se moja con orina o con popó, pues toca cambiarla, ¿cierto? Toca cambiarla antes, siempre a necesidad, porque cuando se dejan estos apósitos o estas gasas sucias, ¿qué va a favorecer? Que la piel se queme. Eso termina siendo como un pañal sucio pegado de la piel del paciente, va a causar quemaduras en la piel, va a aumentar el tamaño de la herida y va a causar infección en la herida. Entonces, ese tipo de gasitas o incluso apósitos especiales hay que cambiarlos a necesidad. Consulte a una clínica de heridas. En la ciudad, en Medellín, hay varias clínicas de heridas. En Medellín, en el Hospital Universitario San Vicente Fundación, está la consulta de clínica de heridas, donde pueden solicitar pues la cita para la valoración de su herida, la valoración de la herida del paciente y dar un manejo específico dependiendo de las necesidades que tenga el paciente, ¿cierto? Y de las condiciones de la herida. Además, pues que también se hace pues el diagnóstico de por qué o cuál es la causa de la herida. Bueno, el paciente encamado hay que bañarlo. El baño es muy importante, ayuda a mantener la piel sana, controla el mal olor, estimula la circulación y proporciona comodidad y seguridad al paciente. Para realizar el baño del paciente, entonces lo limpiamos prácticamente, si está en cama es casi que una limpiadita, con un pañito húmedo se va limpiando el paciente desde la cabeza hasta los pies. La última parte en limpiar sería la zona genital, ¿cierto? Porque es la zona más sucia, por así decirlo, donde hay, pues es más sucia, más bacterias, ¿cierto? Entonces sería la última zona que limpiaríamos. La limpieza del cabello, de las manos, de los pies y de genitales merece un cuidado especial, ¿cierto? Entonces ahí sí necesitamos echar un poco más de agua. Entonces, para la limpieza del cabello podemos utilizar una poncherita, ahí humedecemos el cabello, le echamos agua al cabello del paciente, suficiente champú y abundante agua, ¿cierto? En la medida en que esa agua ya esté jabonosa, se cambia por agua nueva hasta que el cabello del paciente quede limpio. Las manos, también es importante lavarlas con abundante agua y jabón. Se le echa jabón y después se mete la mano en una poncherita para quitarle todo el jabón al paciente. Cuando las manos no se lavan bien, va cogiendo mal olor, ¿cierto? Igualmente pues los pies que se lavarían de la misma manera como lavaríamos las manos. Solamente tenemos destapada, cuando estamos bañando al paciente, la zona que estamos lavando. Las demás partes que no estamos lavando, pues las mantenemos cubiertas con una toalla o con una sábana para evitar que el paciente se enfríe. Para la limpieza de genitales, se recomienda que se siente el paciente en un pato de mujer, así sea hombre, que se ponga en un pato de mujer y ahí se le eche mucho jabón y mucha agua así que le caiga para que quede limpio, sin restos de jabón y quede muy fresco y muy limpio. Recuerden que hay que secarlo muy bien, cada uno de los pliegues, sequen muy bien ese paciente para evitar humedad y evitar hongos en el paciente. Después del baño y secar muy bien la piel del paciente, hay que aplicarle crema a la piel.
¿Qué cremas vamos a utilizar? Una crema que al usted untarla en la piel, si sienta que la piel no le quedó seca, pues que la piel sí le quedó como algo lubricadita, hidratada, ¿cierto? Que la piel no quedó reseca. Entonces necesitamos aplicar crema hidratante. En pieles muy secas es posible que necesitemos vaselina, pues porque al tener más grasa va a lubricar mejor la piel. Y ahí también está pues los ácidos grasos hiperoxigenados, son unos aceites, es un producto que viene como en aceites que ayudan a mejorar la circulación donde el paciente está apoyando, y si el paciente tiene una úlcera por presión grado 1, cuando está enrojecido, pues ayuda a que esa zona mejore. Debemos evitar usar cremas y apósitos que impidan ver la piel. Si usted echa una caparazón blanca en la piel y usted ahí no puede ver si está tallado, colorado, si está rojo, si el talloncito que era pequeñito ya está más grande, entonces usted se queda confiado. Igualmente, si tapa la piel del paciente con un parche de estos, dice que para protegerlo, usted se queda confiado. No, yo no sé si está tallado o no, ahí está tapado. Y cuando usted lo destapa a los 3 días, ve la costra negra. Y ya ustedes saben que hay debajo de la costra negra, por eso no es recomendable tapar la piel de los pacientes. Realicémosle limpieza, limpiemos la boca de los pacientes, así sea que el paciente no coma, que coma por una sonda, lavémosle la boca, limpiémosle la boca. ¿Con qué? Con una gasita húmeda con agua. Si puede morder, entonces envolvemos la gasa en el cabello en el mango de una cuchara y con eso le limpiaríamos la boca, o un cepillo mínimamente húmedo para hacer el cepillado de los dientes, y la boca, el paciente volteado de lado y sentado para favorecer que el agua salga. Claro que es limpiado, no es lavado echando abundante agua, sino más bien limpiado. Si tiene dentadura postiza, retírela para su limpieza y antes de dormir, porque hay pacientes que se pueden tragar la dentadura mientras duermen. Bueno, dele al paciente buena alimentación e hidratación. Debe darle los 3 tipos de alimentos el paciente en cada plato de comida, es decir, cada vez que se sienta a almorzar, a comer, debe incluir en su dieta verduras y frutas, debe incluir también leguminosas, debe incluir proteínas o alimentos de origen animal, ¿cierto? Como las carnes, leche, huevos, también se deben incluir, y deben incluir cereales. Entre los cereales están, por ejemplo, el arroz, la avena, también deben estar incluidos dentro de la dieta. Buena ingesta de líquidos. Un adulto debe tomar más o menos entre 1,5 litros a 2 litros de agua. Líquido no solamente es agua, es el jugo, el chocolate, la sopa, todo lo que uno toma durante el día debe sumar para la cantidad de líquidos del paciente. Y procurar dar líquidos y alimentos de calidad. Por ejemplo, si yo le voy a dar al paciente una manzana y le compro 1 litro de manzana, pues eso no es calidad, ¿cierto? Pero si yo en lugar de darle una gaseosa al paciente, le doy, por ejemplo, un juguito de piña, así, fruta natural, pues eso le voy a aportar vitamina C al paciente, le voy a aportar fibra que le va a ayudar a mover mejor el intestino, y la vitamina C, si tiene una herida, le va a ayudar a la cicatrización de heridas, y además va a evitar que le dé una infección, es decir, tiene otras cosas agregadas. Entonces procuremos dar alimentos también de calidad, o un yogur, porque además tiene proteínas, y tiene una herida, pues también va a sanar más fácil, entonces eso también lo debemos de considerar. ¿Cómo alimentamos los pacientes? Según orden médica. Si el médico debe de indicar cuál es la vía por la que va a comer el paciente, le debe indicar si va a comer por boca o si va a comer por una sonda. Y el tipo de alimentación, si va a comer por boca, el médico le puede indicar no, dele dieta normal, es decir, arrocitos, sólidos, carne, para que coma. Pero o también le puede aconsejar comer espesos tipo compota. Si el paciente tiene dificultad para tragar, lo más recomendable y la alimentación más segura para el paciente son los espesos tipo compota. Si se va a alimentar por medio de una sonda, entonces se le pueden dar o alimentos corrientes, es decir, la sopita que usted hace, pero se la licúa y se la pasa por la sonda. O también se le pueden dar preparados indicados por la nutricionista o fórmulas comerciales.
Si vamos a alimentar al paciente por boca, debemos tener en cuenta, ese paciente tiene que estar despierto, bien sentado, la cabeza debe de estar en posición neutra, es decir, la cabeza no puede estar hacia atrás, porque si la cabeza está así, más fácil la comida se le va al pulmón, entonces la cabeza en posición centrada, en posición neutra. Alimentar con cuchara, no darle pitillo, porque en pitillo es mucho más fácil de que el paciente se les pueda ahogar. Dar alimentación con cuchara y porciones pequeñas. Insista y espere que trague. Si el paciente se ahoga, pídale que tosa fuertemente y no le dé agua ni lo acueste. Déjelo sentado 45 minutos después de comer. Van a consultar al médico si al alimentar su paciente, este presenta tos cada vez que traga, si después de comer la voz le suena como si estuviera haciendo gárgaras o si tiene alimento, salida de alimento por donde respira el paciente, por nariz, o si tiene una traqueostomía, si le sale alimento por ahí, pues también deben consultar. Hay pacientes que se alimentan por sonda nasogástrica. ¿Qué es una sonda nasogástrica? Una sonda que va de la nariz hasta el estómago con el fin de pasar alimentos o medicamentos al paciente. ¿Qué cuidados debemos tener? Estas cinticas hay que cambiarla todos los días y se cambia el sitio de fijación para evitar úlceras, porque esa sonda puede causar úlceras por el tiempo que pase ahí apoyada. El paciente no debe permanecer más de 6 semanas con la sonda. Después de 6 semanas deben de consultar al médico para que el médico le defina, no, sigue comiendo ya puede comer por boca, o le defina si ya necesita una alimentación por gastrostomía, ¿cierto? Porque si se queda mucho tiempo con esa sonda ahí puesta puede causar infección en senos paranasales o sinusitis. Compruebe que la sonda sí está en estómago. Antes de pasarle la comida al paciente, uno tiene que mirar que esa sonda sí está en estómago, porque se puede subir. Y si usted le pasa la comida, se le da la comida al pulmón del paciente, ¿cierto? Y el paciente pues puede morir. Entonces ahí tenemos que mirar que la sonda sí está en estómago. ¿Cómo? Con una jeringuita, aspire. Usted conecta la jeringa acá y aspira. Si le sale comida, usted dice, está en estómago, ya le puedo pasar la alimentación. Y otra de las precauciones es meter esta parte de la sonda en un vaso de agua. Si le sale burbujas, no le pase el alimento, porque si le sale burbujas, ¿dónde está la sonda? En el pulmón, y hay riesgo de que, pues, no, si le sale burbujas, arranque con el paciente para el hospital, para que allá le pongan la sonda donde debe estar. Hay pacientes que se alimentan por gastrostomía. ¿Qué es una gastrostomía? Es una sonda que va directamente al estómago y por ahí se le pasa el alimento al paciente. Esta sondita pues se debe de limpiar, se limpia con agua y jabón, hay que mantenerla muy limpia, muy seca. Este botoncito hay que estarlo girando para evitar que se adhiera al tejido, al estómago, hay que estarla moviendo, hay que estarla rotando. Y este anillito tiene que estar ahí pegadito en la piel. Si uno ve de que este anillito se empieza a correr, entonces hay que volverlo a fijar o a correr otra vez hacia la piel, porque si no, ese jueguito de que sale y entra favorece de que salga la comida, y si sale la comida el paciente se va a quemar la piel por el contacto con el jugo gástrico o con el alimento del estómago. ¿Qué cuidados debe tener si el paciente se alimenta por sonda, bien sea por sonda de gastrostomía o por una sonda por la nariz? Siente al paciente mientras se alimenta y 45 minutos después. El paciente debe estar sentado mientras come, y una vez termine de comer, déjelo sentado media horita más, otro ratico más o menos. Bueno, lave la sonda antes y después de pasar el alimento o medicación. ¿Por qué se debe lavar antes? Pues para saber si la sonda, pues que no vaya a estar tapada. ¿Y para qué se lava después? Pues para lavar todo el alimento, porque si no se me va a tapar la sonda. Pase el alimento en forma lenta, más o menos lo que una persona demora en comer. ¿Cuánto nos demoramos en comer? Más o menos media horita. En media horita usted le pasa el alimento al paciente. Lave la bolsa con abundante agua, haga de cuenta que la bolsa es el plato del paciente. Siempre que comemos pues lavamos los platos, igualmente la bolsa también hay que lavarla. Se deben cumplir con horarios establecidos para evitar se deben cumplir con los horarios establecidos, porque si usted empieza a atrasarse en el alimento del paciente, pues se puede desnutrir, o si le empieza a adelantar, pues le puede causar vómito al paciente.
Bueno, gracias. Actividades complementarias para el paciente. Ya Natalia nos hizo un énfasis, un enfoque relacionado con la parte del cuidado, el baño, la alimentación, cómo va a ser la higiene, cómo va a ser. Ahora vamos a hacer unas actividades que son complementarias, o sea, vitales, que si no las hacemos el paciente se muere, no son, ¿cierto? O sea que lo ideal es que sea un complemento al cuidado que nosotros le estamos dando al paciente. Es para que ustedes lo vean, para que ustedes lo aprendan. Vamos a ver un video corto, ese video corto es donde ustedes van a ver cómo se moviliza, vamos a dar unas alertas y unos cuidados y de ahí pues vamos a seguir evolucionando con otro tipo de ejercicios que les dije ahora como los respiratorios y por último les voy a enseñar la parte postural de ustedes. Un paciente consciente, si un paciente, hay dos formas de manejar la parte de la respiración. Un paciente consciente es el que usted llega, le habla, él se puede sentar, puede hacer que usted pueda decirle, tome aire y suelte. Acá el énfasis es que usted le va a decir, tome aire e infle la barriguita, saque el estómago. Si usted puede, colóquele 1 libra de arroz encima del estómago. Eso hace que se fortalezca el diafragma. O 1 libra de lentejas, o ponga la manito suya para que usted vea que sí lo está haciendo bien. ¿Sí? Y para expirar, o sea, para soltar, lo que hace es botar todo y quedar así totalmente flaquito. Ese es el más importante, el más básico, el que es consciente, el que usted dice, hágalo y se va a ver el cambio. Que haga y que suelte. ¿Sí? La parte de inflar los globos, eso es una forma fácil de uno decir, venga, infla esta bomba. El problema es que si le llevan una bomba esas de las que son de agüita, no la infla ni uno. ¿Sí? Tiene que ser una bomba de las grandes y de las bombas que ya se hayan inflado por ahí 3 o 4 veces. ¿Para qué? Para que sea más suave. Porque la bomba por primera vez le abre hasta uno también. ¿Sí? Entonces, si van a tener la opción de la bomba, que es como lo que tenemos en la casa fácil y que uno diga, ay, pues llevémosle lo de la bomba, tiene que ser una bomba que ya se haya inflado 3 o 4 o 5 veces para que ya esté más suave, para que permita que se expanda más fácil, para que el paciente sí sea capaz de hacerlo. Y por último, el incentivo respiratorio, que mucha gente lo tiene y en el hospital se los dan, es una forma de soplar la bolita y la bolita sube. Entonces uno le dice, sostenga la bolita arriba por 3 segundos, entonces él está soplando y uno le cuenta 1, 2, 3 y él está soplando. ¿Sí? O la otra es que le dice, chupe esos 3 segundos, entonces la bolita se queda pegada abajo. ¿Sí? Entonces estos son los más básicos y los más fáciles que van a manejar, pero cuando el paciente está ¿qué? Si está inconsciente, son los cambios de posición, como ya nos los explicó la jefe Natalia, como los vimos en el video, y vamos a hablar de una cosa muy importante que es la cabecera elevada. ¿Sí? Entonces a usted le dicen, vea, sufre de reflujo, o lo mejor es que él duerma alto. Entonces nosotros llegamos y ponemos 5 almohadas para que duerma alto, ¿cierto? Y lo que hace el cuello es esto. Entonces él se va a empezar a quejar de dolor acá. ¿Sí? Entonces, por allí una señora dice, hay que subirle la cama. Entonces, hay gente que hace esto, colocan las barandas de arriba de la parte de la cabecera en 2 adobes, ¿cierto? O en 2 bloques. El problema es que el paciente queda así. Y como él no es capaz de moverse, entonces cada vez va para abajo. Y si yo soy la única que lo estoy cuidando, ¿quién lo vuelve a subir? Entonces les voy a dar una clave muy importante que es esta.
Entre el colchón y las tablas vamos a colocar almohadas, rollos de toallas, cobijas, algo que haga que dé más o menos los grados de elevación. Ojo, entre el colchón y las tablas, no miles de almohadas, ni tampoco el adobe, ¿sí? Esas son clavecitas que uno va cogiendo. Lo mismo, ¿se acuerdan que ahora hablamos? ¿Se le hinchan los pies? Claro, hagámosle lo mismo en la parte de adelante. Entre el colchón y las tablas pongamos para que levante las piernas, ¿sí? Entonces miren que son cosas muy básicas que de pronto pecábamos por ponerle un montón de almohadas desesperados porque no sabíamos cómo subirle porque tenía reflujo, ¿sí? Entonces son tipsitos claros que vamos a tener en cuenta luego con los pacientes. Ejercicios activos son los ejercicios que él puede hacer, él solito, levante el brazo, ¿sí? Ejercicios pasivos son los que yo le hago porque él no hace nada. Pasivos es de pasito, de que yo se lo hago, ¿sí? Entonces, según las posibilidades de la persona, si él es capaz, venga, yo lo acompaño, yo estoy al pie de él para que no deje caer la mano dura y no se lastime. Pero si él no es capaz, entonces se lo hago yo. Deben ser diarios, si está dentro de la posibilidad. Por eso les digo, ¿vitales son? No. En cambio, la alimentación sí es vital. En cambio, el baño sí sale siendo vital, ¿cierto? Entonces, pero es muy importante como complemento al cuidado del paciente postrado. Deben ser indoloros. Ojo, que es que él no me habla, pero yo le veo el gesto de dolor, ¿cierto? Yo veo cuando él hace y creámosle al paciente cuando él hace o cuando dice estoy incómodo, ¿sí? Porque ellos son los que están sintiendo, nosotros en ese momento no estamos sintiendo. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso y vamos a ver entonces el videíto de cómo lo vamos a mover. Una de las recomendaciones que se hacen para los pacientes que están postrados en cama es la movilización temprana. La movilización temprana consiste en mover cada una de las articulaciones para evitar que haya desacondicionamiento, para que haya alteración del sistema circulatorio, para que haya alteración pulmonar, de toda esa parte respiratoria, y fuera de eso pues va a evitar que haya dolor, que es una de las cosas más importantes que les pasa a los pacientes que están postrados en cama. Entonces cada una de las articulaciones se mueven en la forma en la que ellas tienen su movimiento. Deben ser movimientos suaves, deben ser movimientos no dolorosos, no deben ser movimientos fuertes, y vamos a mirar si el paciente le puede decir me duele, pues vamos a parar, pero si el paciente hace un gesto de dolor, creamos en el paciente porque de verdad puede generar dolor. Entonces, como cuidador siempre vamos a colocar una pierna de nosotros para evitar que llevemos el tronco hacia adelante, y eso va a hacer que nuestra espalda permanezca mucho más segura y sin dolores. Entonces movilizamos cada una de las articulaciones, cargamos la piernita del paciente, se dobla y se estira. Si por condición del paciente puede estar rígido, tiesito o puede estar demasiado flácido, entonces lo que uno hace es que espera y trata de hacerlo. Nunca vamos a forzar un movimiento porque forzar un movimiento puede tener complicaciones como una fractura, como lesiones en la piel por la manipulación fuerte, porque ellos tienen una piel que es delgada y que también es débil para los contactos bruscos. Entonces, si el paciente está tiesito y no nos permite mover, si nos da hasta acá la podemos hacer nomás. Y vuelve y se estira y se baja el paciente. La cadera también se debe movilizar hacia arriba, se puede llevar hacia afuera y se puede ingresar. Todos estos movimientos se pueden hacer con el paciente
si está postrado. Si el paciente tiene alteraciones en la cadera porque sufrió una fractura, porque entonces estos tipos de movimientos tienen que ser guiados específicamente por una persona que sepa hacerlos, o sea, en este caso una fisioterapeuta. Para las manitos es igual, vamos a mover manos, vamos a mover deditos, ¿sí? Que no generen dolor. Si el paciente tiene su manito empuñadita por condición del paciente, porque está con una enfermedad del sistema nervioso, le dio un derrame, tuvo un accidente, tuvo un golpe y está moviendo solamente la mitad del cuerpo, entonces solamente se intenta estirar hasta donde él lo permita hacer. No se hace un esfuerzo de hacer un estiramiento brusco porque podemos generar más daño. Entonces se hacen los movimientos según cada una de las articulaciones. Si el paciente me puede hacer, yo le digo, don José, vamos a hacer. Y yo solamente acompaño el movimiento para evitar que se caiga esa mano y se pueda lastimar. Entonces yo no le estoy haciendo el movimiento, solamente estoy acompañando. Entonces es una de las indicaciones que nosotros damos acá. Si el paciente es capaz de hacer algo, no hagamos por él lo que el paciente es capaz de hacer. Entonces, para el hombro puede ser hacia afuera, puede ser hacia adentro, pueden hacer movimientos circulares y son movimientos cortos, no tienen que ser movimientos largos ni tienen que ser movimientos grandes, con tal de que sean movimientos que permitan que la articulación se mueva. En la cabeza igual también, hacia los lados. Si la cabeza está durita o está tiesita, entonces la dejamos ahí hasta donde él nos permita movilizarlo nomás. Ahora, como complemento del cuidado del paciente, vamos a hablar un poco del cuidado de nosotros como cuidadores. Entonces, vamos a tener 3 puntos muy claves que es importante. Siempre vamos a tener las piernas separadas, porque si hacemos piernas juntas, más riesgo hay de que no podamos tener la suficiente fuerza. Mientras que yo abro las piernas, me voy a sentir más seguro para hacer desplazamientos. Vamos a tener, acercar el paciente hacia nosotros. O sea, si nos toca montarnos en la cama y llegar al paciente, se hace. Si nos toca acercar el paciente hacia nosotros, lo hacemos. Pero mira que la fuerza es más desde los brazos y las rodillas van a estar un poquito dobladitas para evitar precisamente que toda la parte de columna haga su esfuerzo, sino que las piernas también tengan que hacer un esfuerzo. Entonces, cuando vamos a voltear el paciente de lado, como fue explicado, entonces lo que hacemos es correr el paciente al lado. Si hay la necesidad de monto mi pierna para poder ayudar. Mira que la fuerza está en mis brazos, mi columna está dobladita, mi pierna está apoyada. Y lo mismo hago con la parte de adelante, de arriba. Corro el paciente. Siempre que yo voy a voltear al paciente para un lado, yo me debo ubicar para el lado donde lo voy a voltear. En este caso, yo debería estar hacia el lado de allá, pero para efectos de cámara no lo vamos a hacer. Y lo ideal es que quede sobre el ladito de allá. ¿Para qué? Para que evite que el paciente quede o en una esquina de la cama o muy lejos y que no permita que nos podamos desenvolver bien en el momento que necesitemos el contacto con el paciente. San Vicente Fundación, una vida entera por la vida. Hasta aquí tenemos unas nociones básicas que nos han dado bien claras de cómo podemos nosotros acompañar a nuestros pacientes, como para televisión y para los videos que van a ver también en YouTube o a través del canal de Televid,
Vamos a quedar hasta aquí, sin embargo, con las personas que estamos en el auditorio vamos a seguir profundizando un poco más los temas. Agradecemos a quienes nos han visto desde sus casas y los invitamos a que si tienen más consultas o quieren ir a unos talleres que se dan gratuitamente a los familiares o acompañantes de este tipo de pacientes, llamen a consultar por estos programas al 444-1333, extensión 2303. Les repito el número, 444-1333, extensión 2303. Allí pueden consultar entonces unos talleres que tenemos cada semana para los familiares que tienen esta importante labor de cuidar a un familiar, y los esperamos entonces por el Hospital Universitario de San Vicente Fundación en Medellín. Gracias. San Vicente Fundación, Hospital Universitario.